Sobre las 3 de la tarde, la familia da a conocer sobre la desaparición de una persona de sexo femenino. Él me dejó ya porque pensó que yo ya estaba, mejor dicho, muerto. Y se presentó un tercer hecho que relacionaba a víctimas mototaxistas. Mi papá tenía un cliente que con frecuencia lo llamaba para que le hiciera carreras a ciertos lugares. Ya era otro, ya era aburrido, ya no charlaba casi, ya lo veía uno por ahí retraído. Si él se tomaba una cerveza y se ponía a llorar por ella y cargaba fotos de ella y las veía y se ponía a llorar. De cometerlo solo, sí, pero colocarla a ella en ese sitio, no. Ahí tuvo que haber participado un tercero. Él era que me hacía de comer, me daba la comidita a las 2 y él está en todo. ¿Por qué? Si él era muy buena gente. Soy Alejandra Giraldo, buenas noches. A comienzos del año 2022, en la tranquilidad que se vivía en el municipio de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, se vio interrumpida por la aparición de los cuerpos de varios mototaxistas de la región. Eran personas buenas, ciudadanos comunes. La particularidad de estos homicidios era la sevicia con la que eran perpetrados. Un detalle que llamó la atención de las autoridades, quienes comenzarían una búsqueda contrarreloj. Sabían que cada día que pasaba, una nueva víctima podría aparecer. Esta noche los llevaremos a ese municipio de Risaralda y ustedes acompañarán a las autoridades en su incesante búsqueda de la verdad. Así comienza esta historia de Wendy Heredia. Venganza equivocada. El 4 de abril del año 2022, aproximadamente a las 5 de la tarde, recolectores de café de la vereda Muelas, ubicada aproximadamente a 40 minutos de Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda, encontraron a un hombre brutalmente herido, quien se encontraba tirado, agonizando dentro de esta quebrada, según los testigos, intentando salir para salvar su vida. Carlos Arturo Patiño, trabajador de la zona. Yo llegaba del trabajo a mi casa, tipo 5 de la tarde, pasadita más o menos, se encontraba la policía en la entrada de mi casa. Entonces mi esposa me dijo, ve, ¿qué pasaría allá en la finca al descanso? Entonces ya yo le dije al hijo mío, ve, vamos a ver qué pasó. Cuando llegamos a este punto y el señor estaba aquí, sentado. Ya los trabajadores lo habían sacado ya de ese hueco. Estaba mojado, estaba ensangrentado todo, con sangre ya coagulada, pues porque como que hacía rato le habían hecho el atentado. Y los trabajadores ahí, entonces ya la policía llegó y me dijo que mirara al señor que había ahí, así de pronto yo lo reconocía. Como él estaba mirando hacia allá, yo me le hice aquí de frente, lo vi, no, estaba irreconocible. Estaba súper hinchado, los ojos, la boca y muchas heridas en la cabeza. Entonces yo le dije, no, la verdad no sé quién será. Los golpes propinados le habían destrozado el rostro. Juan Carlos López Giraldo, administrador de fincas de la vereda Muelas. Él estaba muy, yo lo vi, yo dije, no, mejor dicho, yo dije, le dieron una mano de machete. Según él, el hombre que no tenía ninguna identificación, si no es rescatado a tiempo por los trabajadores de la zona, muy probablemente hubiera muerto en el lugar. Después de que lo llevaron, se aflajó una tormenta que, mejor dicho, esa quebrada se creció y se rebosó por encima. O sea, que si no lo rescatan, era muerto de hipotermia. Rápidamente, este hombre, quien se encontraba luchando por su vida, fue trasladado al hospital de Santa Rosa de Cabal.
El intendente Leonardo Morales de la SIJIN de Risaralda es quien asume la investigación de este caso. La policía lo traslada hasta el hospital y cuando ingresa al sector de urgencias pierde el conocimiento. Por ende no tenemos información en primera instancia de ese caso. En el hospital, el cuerpo médico informó que su estado era delicado. Sus heridas habían sido causadas con extrema violencia, lo que lo llevó a un estado de coma inmediatamente. La víctima fue atacada con un martillo o una maceta, fue atacada por la espalda, le propina varios golpes en la cabeza. Mientras el hombre encontrado en una quebrada se debatía entre la vida y la muerte en el hospital de Santa Rosa de Cabal, las autoridades tenían un gran desafío: establecer su identidad, pues continuaba sin conocerse. En el lugar de los hechos, un lugar boscoso, alejado del municipio, no se hallaron elementos de valor ni documentos de identificación, pero sí se encontró un casco tirado de placas HID 71E. Su dueño correspondía al nombre de Rigoberto Toro. Él era el hombre que estaba en coma y que había sido golpeado brutalmente. Román Antonio, mototaxista y amigo de Rigoberto Toro. No, Rigoberto, una belleza, trabajador, buena gente. Según su testimonio y los de varios del gremio, Rigoberto Toro era un mototaxista reconocido en la zona. Tranquilo, trabajador y sin enemigos. Sin embargo, las autoridades ya tenían una hipótesis de qué podría haber ocurrido aquel 4 de abril del año 2022. Un hurto a una motocicleta en donde fue atacada por la espalda. Pero un robo habría sido el verdadero motivo del victimario para atacar con tanta sevicia a su víctima. Era un detalle que llamaba la atención de las autoridades, pero no era el único caso que se reportaría en Santa Rosa de Cabal. Mientras Rigoberto continuaba en coma, el 4 de mayo del año 2022, otro hecho de violencia se conocería. Sobre las 3 de la tarde, la familia da a conocer sobre la desaparición de una persona de sexo femenino que se dedica al servicio de mototaxi y que había partido desde la galería de Santa Rosa de Cabal. Ella venía a prestar un servicio hasta este sector El Palo de la vereda San Andrés. Según ellos, en este sector, Las Galerías, muchos taxistas se reúnen para esperar por un pasajero y transportarlo a veredas cercanas. Fue allí donde Adiela recogió un pasajero y lo llevó hasta su destino. Sin embargo, ella no regresó. Rápidamente, las autoridades deben trasladarse hasta la vereda de San Andrés, donde aseguraban sus familiares, ella se dirigió por última vez. Pero al llegar al lugar, el intendente Morales le informan que en esta zona reportaron justamente el hallazgo de un cuerpo sin vida. Intendente, ¿ustedes cómo logran llegar justamente a este lugar? Después de que la patrulla del sector nos ubica el cuerpo, acordona el lugar, nos indican el sector donde este había quedado, observamos que el cuerpo queda a este costado de esta quebrada. Pues al llegar al verificar, esta persona tenía múltiples heridas, estaba semidesnuda, no tenía parte de su blusa, la chaqueta estaba a un costado. ¿En qué posición estaba el cuerpo? Técnicamente lo conocemos como decúbito dorsal, o sea, mirando hacia arriba. ¿Ustedes cuando llegaron hasta este punto ya sabían que era la señora Adiela? Hasta ese punto ya sabíamos que era la señora Adiela por parte de familiares y amigos que también ayudaron con la búsqueda del cuerpo. No había duda. Familiares y amigos habían confirmado la identidad de la víctima en el lugar del crimen. Subintendente, una vez ustedes llegan hasta este lugar, ¿qué heridas logran percibir en el cuerpo de la víctima? Una vez realizada la inspección técnica cadáver, se observan en la víctima 18 heridas abiertas causadas con arma cortopunzante, ubicadas en la región de la espalda, tórax y brazos. Dependiendo de esa herida, ¿ustedes podían determinar con qué arma había sido causada pues estas heridas? Las dimensiones que presentaban estas 18 heridas nos indicaban que podía ser con un arma tipo puñal. Subintendente, ¿por qué cree usted que el asesino escogió precisamente este lugar para esconder el cuerpo? Porque esto es una zona boscosa y es de difícil acceso, entonces pues él aprovecha este sitio para cometer el hecho. El 4 de mayo del año 2022, a las 6 de la tarde, las autoridades llegaron hasta este punto.
el sector del Palo en la vereda San Andrés, aproximadamente a 40 minutos de Santa Rosa de Cabal. Según ellos, informaron que Adiela García, de 51 años, estaba sin signos vitales con 18 heridas de arma cortopunzante. A partir de este momento, las autoridades debían determinar quién estaba detrás de este atroz crimen. El ataque que se le produjo a la víctima fue muy brutal. Esta clase de homicidios no se presentan en común. Estamos hablando de un posible caso pasional. Era una de las hipótesis por la cual debíamos iniciar. Sin embargo, no era la única hipótesis, pues en el lugar de los hechos no encontraron ni la moto ni sus objetos personales, lo que indicaba que también pudo haber sido víctima de un hurto, un hecho muy parecido al de Rigoberto Toro, ¿lo recuerdan? Así que debían buscar la motocicleta si querían hallar pistas del responsable de este atroz crimen. Comenzarían con las cámaras de seguridad del sector. A 600 metros se ubicó la primera cámara. Allí se registra el paso de la víctima con su victimario y una hora posterior se observa que el victimario regresa en la moto ya solo. Como se puede observar en estas imágenes del día del crimen, Adiela está en la parte de adelante manejando y en la parte trasera la acompaña un hombre, quien sería su victimario y quien una hora después, como queda registrado, regresa solo. Así que las autoridades debían trazar todo el recorrido que había realizado este hombre una vez había cometido el crimen en la moto, desde la vereda San Andrés hasta el barrio Manantial en Santa Rosa de Cabal, donde le perdieron la pista. En esa evidencia que se recolectó el día de los hechos, que fueron alrededor de 5 o 6 cámaras, ¿qué observamos? Una persona delgada de unos 50, 60 años, por las facciones de su rostro que se alcanzaban a ver pixeladas, pero se alcanzaba a ver un pantalón y unas botas. ¿Qué color el pantalón? Pantalón beige, un beige y unas botas también beige. Al día siguiente, con las características del responsable, van hasta el lugar donde Adiela fue abordada por un hombre, la galería. Allí encuentran más videos de cámaras de seguridad donde se ve a la persona que la contrata. En esa imagen las autoridades ya pueden ver mejor su rostro. Justamente ese mismo día, Rigoberto, quien se encontraba hospitalizado luchando por su vida, logró despertarse. Por fin podría suministrar datos de su agresor. Cuando la víctima del primer hecho nos puede dar las características y observar unas imágenes, hacemos unas comparaciones. Ya analizadas con los videos que teníamos, nos dan que efectivamente estamos tratando de la misma persona. Era la misma persona, así que rápidamente descartaron que Adiela había sido asesinada por un tema pasional. Ahora tenían un hombre en la mira. De ambas víctimas, él se les lleva sus pertenencias. Se llevó tanto la motocicleta como sus documentos, los documentos de la motocicleta. En ambos casos hurta los teléfonos celulares de las víctimas. Rigoberto Toro, quien sobrevivió al brutal ataque de Franklin Vidal, después de un proceso largo de recuperación, fue la persona que ayudó a las autoridades a entender el modus operandi de su victimario. Él me dejó ya porque pensó que yo ya estaba, mejor dicho, muerto. Una vez Rigoberto es abordado por un hombre en este punto, una calle del centro de Santa Rosa de Cabal, muy común donde los mototaxistas esperan por sus clientes, le solicita el traslado hacia una vereda. Rigoberto Toro nos ayuda a reconstruir un año después de su brutal ataque el caso. Eran las 12:58 de la tarde. Yo le paso el casco, no se lo pone, se sube y arranco yo aquí para abajo. El recorrido tuvo una duración de más de 30 minutos, hasta que se acercaron al destino final. Don Rigoberto, ¿qué le dice una vez llegan hasta este punto? Cuando íbamos llegando a este punto, me va diciendo, pare aquí. Cuando yo voy parando, siento que me zampa el macetazo por debajo del casco. Yo me voy hacia el lado con moto y todo. Cuando el hombre me cae con la maceta, yo pongo las manos así y yo alcanzo a decirle que si se iba a llevar las cosas, que bien pudiera se llevara lo que fuera, pero que me dejara tranquilo. Que no le fuera a quitar la vida. Sí, y no dijo nada, no pronunció nada, sino que siguió dándome con la maceta.
Yo no alcancé sino a soportarle como 3 golpes con la maceta. Ya como que lo que el hombre quisiera hacer conmigo, porque yo ya no volví a sentir nada. ¿Qué perfil ustedes lograron de esta persona que estaban buscando? La perfilación nos da que atacaba mototaxistas, lugares aislados y mucha violencia sobre estas personas. Así que en el municipio de Santa Rosa de Cabal se encendieron las alarmas. Era probable que otro mototaxista pudiera ser la siguiente víctima. Eso nos llevó a alertar a la comunidad de mototaxis y a solicitarle el favor que estuvieran pendientes con esta clase de servicios, que fueran zona rural. Los 2 hechos que teníamos registrados hasta ese momento eran zonas alejadas del municipio, de la cabecera municipal. Ustedes como gremio de mototaxistas, ¿cómo se empezaron a cuidar entre sí? No, con mucho miedo. No volvíamos ni a salir para la finca, ni afuera del pueblo, ni nada. No, sí, eso fue mucho daño. Mientras tanto, la búsqueda de este hombre continuaba y las autoridades decidieron regresar al barrio donde le perdieron la pista con los videos de cámaras de seguridad. Haciendo labores de verificación en el barrio, en el manantial, ubicamos una persona quien enseñamos un video y este nos dijo efectivamente que se trataba del señor Franklin Vidal, que hasta hace un tiempo había vivido en Santa Rosa de Cabal. Ya esos nombres los ingresamos a las redes sociales y allí nos aparecen 2 perfiles de una misma persona. Y con ello es que ubicamos las características, su morfología. Sus características físicas y su forma de vestir era idéntica a la que tenían en mente. Sin saberlo, otro caso de homicidio contra un mototaxista se reporta. Rápidamente las autoridades se trasladan al lugar de los hechos. El 17 de julio del año 2022, en este punto, conocido como la vereda de Filo Bonito, ubicado en Dos Quebradas, fue encontrado el señor Gildardo Cuervo, de 58 años, quien presentaba también heridas con arma cortopunzante. Según las autoridades, el homicida se trataba de la misma persona que había asesinado sistemáticamente mototaxistas en Santa Rosa de Cabal. Y se presentó un tercer hecho que relacionaba a víctimas mototaxistas. El lugar, las heridas, nos indicaban que efectivamente podíamos estar detrás de la misma persona que había cometido 2 hechos anteriores en el municipio de Santa Rosa de Cabal. ¿Qué los hacía a ustedes pensar que quizás podía ser la misma persona? En las primeras averiguaciones que se realizaron, fueron unas cámaras que se vieron. Aparte de eso, teníamos pues las heridas con arma blanca y las heridas que se causan son por la parte posterior, por la espalda. La brutalidad con que fue atacada la víctima y el lugar que se escogió para lo mismo, que fue un sector alejado del municipio. ¿Era este el mismo hombre que habían estado buscando las autoridades? ¿Franklin Vidal? Las autoridades tenían en la mira a Franklin Vidal, un hombre de 55 años, aparentemente indefenso, sin enemigos, sin antecedentes y sin un perfil de un criminal. ¿Quién era realmente este hombre? Ya regresamos. En el municipio de Santa Rosa de Cabal, el asesinato sistemático de mototaxistas tenía en alerta a las autoridades y, por supuesto, a la ciudadanía. Casos como estos, donde hay una violencia desmedida y una ira marcada, no eran comunes en esta zona del país. Sin embargo, tras una ardua investigación y el seguimiento de pistas del asesino, identificarían a un sospechoso. Era posible que se tratara de un asesino en serie. Su modus operandi se repetía en cada una de sus víctimas. El problema es que aun cuando había indicios técnicos de que Franklin Vidal, de 55 años, estaría detrás de estos homicidios, su perfil personal era todo menos que el de un asesino. Las autoridades sabían que necesitaban más pruebas. Así continúa esta historia de Wendy Heredia. Venganza equivocada.
El gremio de mototaxistas en Santa Rosa de Cabal se encontraba en alerta. La sevicia con que habían sido atacados 3 de sus compañeros era algo nuevo para todos. Así que debían encontrar rápidamente al hombre que estaba detrás de esta ola de violencia. Las autoridades ya tenían en la mira a Franklin Vidal, quien paradójicamente era conocido en el municipio. Aquí en el pueblo, ¿qué decían de Franklin, don Rigoberto? Todo el que me hablaba de él, muchos lo veían jugando billar allí en los billares que hay por ahí alrededor de la galería. El hombre jugaba que mucho billar por ahí. Pero la gente, amigos de él y todo eso, que nunca se imaginaban que él era así. En esta finca ubicada en la vereda Filo Bonito de Dos Quebradas, Risaralda, vivió gran parte de su vida Franklin Vidal en compañía de sus hermanos, familiares y su madre, Rosana Vargas Vidal. Doña Rosana, ¿usted cómo recuerda a su hijo Franklin? Sí, buen hijo. Que él era muy buena gente. Ella les ponía mucho cuidado a nosotros. Para Roxana, su hijo siempre fue una persona carismática, incondicional y hasta con un buen sentido del humor. Bailando, el marido mío le tocaba al papá y el baile y no, pues el hombre muy contento, bailando, está conmigo bailando. Nada que despertar alguna sospecha. Sí, porque él se mantenía acá y yo no hacía de comer, no. Él era que me hacía de comer, me daba la comidita a las 2 y él está en todo. ¿Por qué? Vuelve a hago la pregunta. No sé. Yo no sé, pero el muchacho no era malo. Con el pasar del tiempo, él también tuvo su propia familia. Se convirtió en padre. José Aguirre, amigo de Franklin Vidal. Como amigo, muy buen amigo. Y como papá, pues yo lo que conozco era que él quería mucho a los hijos. Y como padre responsable debía esforzarse para llevar el sustento a su casa. Así lo recuerda Ferney Castaño, primo hermano de Franklin. Él era de buena familia toda la vida, él ha sido trabajador del campo, cogía café. Toda la vida se levantó de buena familia. Trabajador, boleaba, machete, lo que le pusiera a hacer. Todo indicaba que Franklin era un hombre responsable, trabajador y pacífico. Y no, él no se alteraba fácil. Él no era una persona como mala clase, como de mal genio, no, nunca. Yo le digo que a todo era recocha uno. Las autoridades estaban frente a un hombre de familia, sin enemigos y sin un prontuario criminal. Era difícil creer que este hombre, con este perfil, fuera el responsable de los ataques sistemáticos en contra de mototaxistas. Según sus investigaciones, Franklin en el año 2020 se fue a vivir a Guadas, un municipio del departamento de Caldas, a más de 150 kilómetros de distancia de Santa Rosa de Cabal. Un hecho aún más extraño para los uniformados, quienes continuaban tras la pista de Franklin, a quien preferían no alertar. Necesitaban una prueba verdaderamente contundente. Sin embargo, detalles del último hecho de violencia en Santa Rosa de Cabal, el cual ocurrió el 17 de junio del año 2022, revelaría detalles. Leonardo Cuervo, hijo de Gildardo, el tercer mototaxista de Santa Rosa de Cabal agredido brutalmente. ¿Cómo recuerda usted a su papá? Mi papá era una excelente persona, fue muy buen padre, muy responsable, pero a mí y a mis 2 hermanos hizo todo lo posible por criarnos de la mejor manera. Gildardo era un hombre pensionado y en sus ratos libres trabajaba como mototaxista. A mediados del año 2022, aunque su gremio se encontraba en alerta, él decidió hacer un servicio en la noche a un lugar lejano. Mi papá tenía un cliente que con frecuencia lo llamaba para que le hiciera carreras a ciertos lugares. Creo que eran pasadas las 7 de la noche.
Ellos estaban comiendo y en ese momento fue cuando este señor lo llamó. Él terminó de comer y salió inmediatamente. Le dijo a mi mamá pues, que era buena plata la que se iba a ganar ahí. La llamada, según sus familiares, había sido realizada por el señor Franklin Vidal, quien se había convertido en su cliente regular. Él lo llama, le pide el servicio, era tarde y como era un conocido, por eso fue que lo prestó. Él lo recoge en el sector céntrico de Santa Rosa y lo traslada hasta la vereda Filo Bonito. Todos los ven, es la misma forma de operar, se ganaba la confianza de los mototaxistas y los llevaba a zonas alejadas. Y no era lo único que llamaba la atención de los familiares de Gildardo Cuervo. Toda esa zona donde apareció mi papá, todas esas zonas son familiares de ese señor. Allá vive la mamá, viven los hermanos, los primos. Y ellos dijeron que él había llegado después de que lo que le pasó a mi papá. Pensamos que es con tal de distraer a las autoridades, él lo hizo en la noche. Podemos decir que tenía el mismo modus operandi de las anteriores 2 ocasiones. Sí, Wendy, estamos hablando de que tenía una serie de requisitos para perfilarlo como un asesino serial, pues los lugares son alejados del pueblo, las víctimas son mototaxistas y las heridas que se causan son por la espalda. ¿Cree usted que quizás este asesino en serie intentó hacerlo otro día con otras características, me refiero a los zapatos, para despistar a las autoridades? Sí, eso es lo que pensó en un principio, porque las imágenes que se observan en las cámaras tenía unos tenis, la hora en que lo realizó fue en horas de la noche. Aunque Franklin no tenía un perfil criminal, las pruebas decían lo contrario. La violencia que ejerció, esa es otra característica que nos llevó a decir que estamos frente a la misma persona que había cometido los 2 hechos anteriores en el municipio de Santa Rosa. A este panorama se le sumó el testimonio de Román. ¿Lo recuerdan? Otro mototaxista amigo de Rigoberto, la primera víctima, quien sin saberlo tuvo a Franklin como pasajero, pues eran conocidos de trabajo. Y sin saberlo, usted estaba transportando al asesino de los mototaxistas. Él fue y me buscó allá en Chiquis y me dijo, me arrecó al frente del cuartel. Y así fue, me lo arrecogí del frente al cuartel a las 6:30. ¿A dónde lo llevaba y a visitar a quién? Que a la finca donde la mamá, vivía la mamá. Entonces lo llevé, me dijo, esperen. Y salió, me pagó con un billete de 20.000, yo lo llevé por 15.000. Y ahí es donde me dio la plata, y ahí donde me salió que le iba a caer café, que ahora que le iba a decir a la mamá. Bajo a pies, a borde de la quebradita. Y era busque, y yo, ahí donde a mí me entraban como nervios. Y me recordé de la Vinadita. ¿De quién? Y a Yela. Con los compañeros la mostraba sin celular. Entonces, a mí mismo me vino una mente a Yela. No haga de cuenta que la vi ahí en el borde de la quebrada. Y ahí donde me entraba un nervio, y entonces le dije, huevón, no, yo estoy allá, yo me voy. Y yo arranqué, que venga, lléveme. No, yo no paré bola de nada. Me ven, como que supiera. Al parecer, Román, otro mototaxista, se había salvado. Lo importante de su testimonio particularmente era la fecha. Pues recordemos que su agresión fue el 4 de junio del año 2022. El de Adiela el 4 de mayo. Y el de Rigoberto el 4 de abril. Todos con un mes de diferencia. ¿Era posible que Franklin estuviera siguiendo un patrón? Mientras lo descifraban, los minutos que pasaban eran valiosos. Las autoridades ya sabían que estaban detrás del responsable. Así que debían encontrarlo rápidamente antes que hubiera otra víctima. Su intención era netamente económica. Era hurtarles el producido y hurtarles la motocicleta y vender la moto. Aunque ya habían intentado rastrear las motos de las 2 víctimas, no habían obtenido resultados. Así que hicieron lo mismo con los 2 celulares hurtados. Era probable que les diera alguna pista. Pues hasta ese momento Franklin ni sus familiares habían sido abordados para no alertarlos de lo que pasaba. Con unas búsquedas que se hacen por parte de la Fiscalía, el teléfono celular que se le había robado a su primera víctima, las antenas estaban ubicadas en Aguadas Caldas. Y el teléfono fue registrado
por una persona de sexo femenino en Aguadas Caldas. Es decir, gracias al email, un código que tienen todos los celulares, las autoridades pudieron establecer que alguien estaba utilizando el celular de Rigoberto, a quien rápidamente contactan. Esta persona nos da la información de quién es el que le vende ese teléfono celular. Que el teléfono celular había sido una venta que le había hecho su ex compañero sentimental, el señor Franklin Vidal. Según ellos, no era una coincidencia. Franklin Vidal y el celular de una de sus víctimas se encontraban en el mismo lugar. Ya tenían una ubicación. Aguadas Caldas. El 25 de junio del año 2022, pasados 8 días del crimen perpetuado contra Gildardo Cuervo, es emitida la orden de captura en contra de José Franklin Vidal Castaño. Nos trasladamos allá, alrededor de 8 horas desde acá, desde Santa Rosa de Cabal, a la vivienda del señor Franklin Vidal. El 25 de junio del año 2022, agentes del CTI y de la SIJIN de la policía llegaron hasta la vereda La Chorrera, ubicado en el municipio de Aguadas Caldas, donde lograron la captura de Franklin Vidal, señalado de haber asesinado sistemáticamente mototaxistas en Santa Rosa de Cabal. Le decimos a él cuál es la finalidad de nosotros en ese lugar. Le indago por el teléfono que él estaba utilizando y le digo que sabíamos que ese teléfono de quién era. Ella empieza a contarnos qué había pasado. Primero haberle dado a conocer que no estaba en la obligación de decir nada. Una orden de captura, ¿sí?, emitida contra José Franklin Vidal Vargas. ¿Está correcta la identificación? ¿Sí? Usted está siendo capturado por el delito de homicidio agravado en concurso con homicidio en tentativa, hurto calificado y agravado en concurso. Usted tiene unos derechos como persona capturada. Pero él de manera libre y voluntaria nos comentó que él había cometido esos 3 hechos. Un relato bastante frío según el intendente Morales. Cuenta cómo fue que aborda a la primera víctima, que él la perfiló, que pudiera una persona débil, que él pudiera atacar. La segunda víctima sí dijo que era una conocida de muchos años atrás. Pero no era todo lo que le contaría a este investigador, pues el relato de Gildardo Cuervo sería algo un poco más crudo. Con el caso del señor Gildardo Cuervo, él narra cómo fue que él lo aborda, pues como lo conocía, pidió que la llevara a ese sector. Cuando ya llegaron al punto en donde él tenía previsto atacarlo, le propina una herida por la espalda cuando ya él se logra defender. Entre más le decía que por qué lo hacía, le suplicaba que no lo hiciera, él más lo indignaba y lo atacaba. Las pruebas eran contundentes. Las autoridades habían logrado capturar a este hombre, pero había una gran pregunta que todos se hacían. ¿Por qué? Porque este hombre sin ningún prontuario criminal, de familia, trabajador, sin enemigos y sin un aparente problema mental, había sido capaz de cometer estos hechos con tanta sevicia en contra de mototaxistas de Santa Rosa de Cabal. Las autoridades ya habían capturado a Franklin Vidal. ¿Confesaría su responsabilidad en estos asesinatos a sangre fría? No se vayan. Las autoridades ya habían logrado capturar a Franklin Vidal, el presunto asesino en serie de Santa Rosa de Cabal, el hombre que había puesto en jaque al gremio de mototaxistas en ese municipio. En muchos casos, los fiscales establecen el motivo que podría tener un sospechoso para perpetrar un homicidio. Además de las pruebas técnicas consolidadas, la Fiscalía puede demostrar que el sospechoso tenía un motivo para asesinar a sus víctimas. A veces se convierte en la prueba reina. En todos los asesinatos hay una historia detrás.
Por eso, las autoridades tuvieron que ir a Guadas Caldas, el lugar donde residía Franklin Vidal. Allí querían encontrar ese motivo, algo que nadie sabía. Así termina esta investigación de Wendy Heredia. Venganza equivocada. En Santa Rosa de Cabal se había acabado la angustia. Ya sabían quién era el responsable de cometer ataques violentos contra al menos 3 mototaxistas. Uniformados de la SIJIN y del CTI, después de 2 meses y medio de investigación, tenían bajo custodia a Franklin Vidal, un hombre de 55 años, quien debía ser presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de su captura. Así que fue trasladado desde Aguadas Caldas hasta el departamento de Risaralda. Para la fiscalía, José Franklin Vidal era un peligro para la sociedad y debía estar tras las rejas, pero antes tenían que probar su responsabilidad ante el juzgado penal del circuito de Santa Rosa de Cabal. Germán Ramírez Muñoz, director seccional de Fiscalías de Risaralda. ¿Cuál fue el material probatorio que utilizó la fiscalía para determinar que Franklin era el asesino de estas personas? Pudimos encontrar la documentación como la licencia de conducción, seguro obligatorio, que él se llevaba a las víctimas, los tenía en su lugar de residencia cuando se realizó el allanamiento. Logramos recopilar reconocimientos videográficos, reconocimientos fotográficos, los análisis de los equipos celulares de las víctimas. Gracias a estos videos tomados de cámara de seguridad que lograron rastrear las últimas horas con vida de Adiela, las autoridades pudieron establecer que Franklin fue la última persona con quien se vio a la víctima. Ella es contratada por Franklin Vidal Vargas, quien solicita sus servicios para que lo lleve a una zona rural del municipio de Santa Rosa de Cabal. Además, el testimonio de Rigoberto Toro, la primera víctima, y que nos pudo hacer los retratos hablados, hacer los reconocimientos fotográficos. El modus operandi, según la investigación, era el mismo para todos los casos. Jorge Muñoz Gaviria, fiscal 25 de la seccional de la Ruta de Homicidios de Risaralda. En este caso, a través del engaño, simula ser un pasajero, se aprovecha y se lleva a los mototaxistas a zona rural. Allí los ataca aprovechando la situación de inferioridad porque van conduciendo, los agrede por la espalda para quitar sus elementos personales y de trabajo. Sin embargo, había un motivo aún más contundente, algo que nadie esperaba, por el que Franklin atentaba contra el gremio de mototaxistas, y su motivación era una venganza, según su propio testimonio. Tiempo atrás, una de sus hijas había sido víctima de también un feminicidio en el Valle del Cauca. Lady Tatiana Vidal, de 22 años, era la menor de las mujeres, quien desde muy pequeña empezó a padecer quebrantos de salud. Hermana de Lady Vidal. A ella le descubrieron que tenía una masa en el hígado y empezó a presentar muchas dificultades. Le hicieron varias cirugías, biopsias. Entonces estuvo hospitalizada 1 año en el hospital infantil. Por fortuna, su estado de salud mejoró y Lady creció. Al cumplir la mayoría de edad, la vida la convertiría en madre. No fue planeado, no. Yo digo que fue algo que pasó, pero mira que fue la semillita que nos quedó, como lo que más cuidamos, lo que más guardamos de ella. Todo iba mejorando, aunque Lady fue una madre soltera, quería brindarle un hogar a su pequeño hijo, así que decidió formalizar su relación con Fabián Guillermo, un vecino amigo de la casa con el que decidió irse a vivir en el año 2015 a Cali. Guillermo él era transportador de gasolina, él hacía la ruta Jumbo-Nariño. Se vinieron a vivir a Jumbo por motivos de cercanía.
porque le quedaba muy retirado ir a Santa Rosa y volverse acá y volver otra vez para Nariño, ir a ver a su familia. El 6 de abril del año 2017, las autoridades llegaron hasta esta vivienda ubicada en el municipio de Yumbo, en el barrio La Estancia, en donde Lady Vidal vivía con su pequeño hijo y su pareja sentimental, Guillermo Pareja. Según los elementos encontrados en este lugar, todo indicaba que se trataba de un suicidio. Investigador criminal de la SIJIN de Cali, Jonathan Paz. Cuando el hospital reporta el ingreso de una femenina sin signos vitales, en el momento que llegamos allá, ese señor Guillermo Pareja nos manifiesta la dirección donde fueron los hechos. Una vez ustedes llegan a esta residencia, ¿ustedes qué objetos encuentran? En el momento que ingresamos, observamos inicialmente el balde que estaba volteado y el lazo por el cual posiblemente ella haya utilizado para quitarse la vida. ¿Había sangre? ¿Había algún otro elemento que a ustedes les permitiera determinar qué pasó con Lady Vidal? No habían rastros o signos de violencia que se hayan presentado dentro de la residencia. La víctima mortal, Lady Tatiana Vidal, de 22 años de edad, hija de Franklin Vidal, el hombre que las autoridades estaban catalogando como un asesino en serie en Santa Rosa de Cabal. Yo estaba en la casa cuando me llaman, pasa mi hermano, me dice, mira, mi hermana que se ahorcó, y entonces nosotros decidimos viajar. Al llegar a Yumbo, Valle de Cauca, la familia de Lady, entre ellos Franklin, toma contacto con el investigador del caso. La primera vez que yo me entrevisté con el señor Franklin, la expresión de ese señor era de dolor, era su hija, era el tesoro más preciado para él. Solo nos pedía a nosotros que le ayudáramos a hacer justicia. Él le manifiesta al investigador que su hija no pudo haberse suicidado, pues ellos como familia sospechaban de la pareja sentimental de la joven, pues aparentemente era víctima de maltrato físico. Y un mensaje entre la pareja sería ficha clave para el desarrollo de la investigación. En el celular de Lady se ven las conversaciones que él tenía con Guillermo y habían unos audios donde él venía tratándola muy mal con esos mensajes, o sea, la estaba agrediendo verbalmente. Las sospechas contra la pareja sentimental de Lady aumentaban. Aunque él se veía tranquilo y colaborador con la justicia, un detalle de medicina legal alertaría a las autoridades. Medicina legal, en el protocolo de necropsia, que Lady tenía golpes contundentes en la cabeza antes de muerte, lesiones al interior de los labios, ya que ella utilizaba braques para esa fecha, y tenía doble surco de ahorcamiento. Una era antes de muerte y otra producida ya después de muerta. Esa asfixia mecánica fueron producidas probablemente con estrangulamiento y para ya después cubrir la escena, simuló la escena de un ahorcamiento. Para el investigador Paz, no había duda, Guillermo había cometido este crimen. Así que rápidamente la fiscalía solicitó orden de captura en su contra. El mes de enero, el 6, y por medio de la familia nos dicen de que este sujeto salió ya con rumbo hacia Cali. Se captura y hay un año de audiencias y él sale con vencimiento de términos. A la fecha está prófugo. Se realizan otras audiencias, la apelación tanto de defensa y fiscalía. Ya el juez lo declara culpable, sale sentenciado a 450 meses y un día. Este detalle era una burla para Franklin, quien luego de este hecho cambió su comportamiento según sus familiares y amigos. Y a raíz de esto, en el año 2020 se fue de Santa Rosa para Guadascal. Ya era otro, ya era aburrido, ya no charlaba casi, ya lo veía uno por ahí retraído. Si él se tomaba una cerveza y se ponía a llorar por ella y cargaba fotos de ella y las veía y se ponía a llorar. Pero este brutal crimen no paraba aquí.
Además que el asesino de su hija estaba libre, según la investigación, otra persona participó en el hecho. Investigador, ¿era posible que Guillermo hubiera podido cometer este homicidio solo? De cometerlo solo, sí, pero colocarla a ella en ese sitio, no. Ahí tuvo que haber participado un tercero. La fiscalía manejó la hipótesis de que probablemente haya sido uno de los mototaxistas, ya que afuera de la casa siempre se hacían mototaxistas. Aunque nunca se pudo establecer su identidad, para Franklin, un mototaxista era el responsable de la muerte de su hija. Eso lo decía el mismo Franklin, ¿cierto? Sí, él dijo que era que un mototaxista le había colgado a la niña mientras que el otro lo llevaba por ahí. Según el mismo Franklin, esta era la razón por la que había cometido los ataques sistemáticos contra mototaxistas. Ella y él, como le digo, era una conexión muy fuerte que había entre ambos. Y no, él no fue capaz de recuperarse. Aunque esto no cambió en nada el rumbo del proceso legal. La hipótesis que se manejó en un momento de que había sido por una venganza, estos asesinatos sistemáticos, ¿dónde queda? No era una venganza, que había otro fin, hurtarles su motocicleta, sus pertenencias, su dinero y sacar del escenario a esas víctimas que no pudieran reconocerlo posteriormente. Gracias a la contundencia de los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, José Franklin Vidal no tuvo opción que aceptar cargos un par de meses después de su captura. Que esos delitos tienen una pena de prisión que usted tendría que cumplir, señor José Franklin. Sí, doctora. José Franklin, ¿usted está aceptando los cargos de manera libre y voluntaria? Voluntaria. El 19 de octubre del año 2022, el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal condenó a José Franklin Vidal por el homicidio de Adiela García y el intento de homicidio de Rigoberto Toro. Pues el proceso contra Gildardo Cuervo continúa abierto y en curso. A él se le imputó homicidio agravado en grado de tentativa y concurso heterogéneo de hurto calificado y agravado. Él fue condenado a 35 años, 3 meses, lo que equivale a 423 meses. Primero que todo, pedirles perdón por todo lo que yo he hecho. A Dios le pido perdón también y a cada una de las víctimas que me perdone. Con nuestro equipo del rastro quisimos contactarlo para tener su versión de los hechos, pero no aceptó. Hoy se encuentra recluido en la cárcel de La Dorada, Caldas. Mantengo dándole gracias a Dios y con Dios en la mente de que es muy grande de yo haberme salvado de un ataque de esos. ¿Qué decirle a Franklin Vidal? Él tal vez dirá que tiene una justificación, pero eso no es ninguna justificación. Si él cree que con eso va a lograr algo con lo que hizo, está muy equivocado. Su hija debe estar muy decepcionada de él donde quiera que ella esté. Señora Rosana, ¿qué decirle a su hijo Franklin que está oyendo esta historia? Que no se mortifique por mí, que yo está muy bien. Apórtese bien juicioso a mi hijo, hasta que se acuerda de usted venir acá o en desea, ¿cierto o no? Sé que por un momento lo perdí, que lo abandonamos porque le damos solos con esa tristeza, porque cada uno se enfocó en su dolor, que me alegro de que ya es una persona totalmente diferente, que estoy recuperando a mi papá. Estas calles fueron testigos de un hecho de impunidad, de falta de justicia, la cual hizo que un hombre desatara una ira imparable y fatal, pues hoy está tras las rejas, sin su hija, y aunque paradójico también clamando justicia, esa misma que intentó tomar por sus manos, afectando a su propia familia y la de sus víctimas. Inocentes quienes jamás entenderán la razón de su venganza. Una venganza equivocada.